No tenía intención de disparar. Lo juro, esa noche solo quería huir, de él, de mí misma, de todo lo que había hecho. Pero cuando sentí el gatillo bajo mi dedo, y sus ojos, esos malditos ojos oscuros, impenetrables, me miraban no con odio, sino con dolor. Comprendí que todo ya estaba destruido. Y si esa bala alcanzó a alguien, no fue a él, fue a mí misma. Soy médica voluntaria de la Organización Humanitaria Internacional Alas Blancas. Llegamos a este lugar remoto cuyo nombre exacto rara vez aparece en las noticias y, para ser sincera, los mapas locales ni siquiera coincidían del todo con el propósito de ayudar a los civiles atrapados en medio de la guerra, la enfermedad y el hambre. No es mi primera misión de este tipo, pero cada vez siento cómo se me encoge el corazón al ver el sufrimiento ajeno, y cómo en mí despierta ese fervor profesional, unido a un ardiente deseo de salvar a la mayor cantidad de personas posible. Nos recibió un pequeño transporte, una camioneta maltratada por el tiempo, con el emblema de alas blancas en el costado, una paloma sobre un globo terráqueo. El jefe de nuestra misión, Park Hong-sik, a quien simplemente llamábamos Dr. Park aunque solo ejerció como médico al inicio de su carrera y ahora principalmente coordinaba proyectos, nos ayudó a descargar el equipaje. Con nosotros llegaron otros 3 médicos, un par de conductores voluntarios y una carga de medicamentos y equipos para montar un hospital de campaña. Bienvenidos al infierno, exhaló mi colega Julie, una cirujana con larga experiencia, cuando bajamos las últimas cajas del avión. Asentí en silencio, en verdad, el paisaje alrededor se asemejaba a una sucursal del infierno. La tierra estaba quemada bajo el sol abrasador, y aquí y allá sobresalían esqueletos de edificios, vestigios de los últimos enfrentamientos armados. Incluso el aire parecía temblar de calor y tensión. Apenas terminamos de descargar, se acercó rápidamente un todoterreno militar sin insignias. De él bajaron 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos con uniforme de camuflaje, que saludaron al equipo de alas blancas con gestos breves. Sin embargo, sus movimientos eran secos y sus miradas, agudas y vigilantes. Parecía que nos miraban a través, no a nosotros. Me sentí incómoda. Había visto muchos tipos de escoltas en misiones humanitarias, pero estos soldados tenían una postura y una presencia que delataban entrenamiento especial, como si fueran de fuerzas élite, entrenadas para ejecutar órdenes con precisión y frialdad. ¿Pero de qué fuerza? ¿Internacional? ¿Local? ¿Un grupo de mercenarios? Difícil saberlo. Habíamos trabajado en todo tipo de condiciones, a veces nos protegía personal contratado por nuestros patrocinadores, otras veces eran cascos azules de la ONU. Casi por instinto saqué mi teléfono para tomar algunas fotos, pero enseguida recordé que en este lugar casi no había señal. Sonreí levemente y volví a guardar el móvil en el bolsillo de la mochila. «Atención, por favor», dijo una voz grave de uno de los militares. Era un hombre de mi edad, con rostro curtido por el sol y pómulos marcados. Llevaba el cabello cortado al ras y tenía varias cicatrices antiguas en la piel bronceada. «Soy Lee Min-yuk, coordinador del grupo de seguridad. Me asignaron para escoltar la carga y garantizar su protección durante la operación. Por favor, eviten movimientos innecesarios y sigan nuestras recomendaciones en todo momento». Julie y yo nos miramos. Mucho gusto, pensé. Normalmente, en las zonas de conflicto donde llegamos los voluntarios, los equipos de rescate se muestran, al menos, algo cordiales, entendiendo que no venimos por placer. Pero en las palabras y la voz de este hombre había acero. Hablaba como si fuéramos soldados, y él estuviera dando órdenes. No me gustó. Aún así, guardé silencio, sabiendo que no era momento de confrontar, no sabíamos casi nada sobre este lugar. Al fin y al cabo, quien lidera nuestro equipo es el Dr. Park, y si surge algún conflicto, él será quien lo resuelva. Por aquí, Dra. Son, dijo otro soldado, obligándome a salir de mis pensamientos.
Asentí y subí con un suspiro a la cabina del vehículo, que estaba ardiente por el sol. Viajamos casi 3 horas por una carretera en ruinas. Por la ventanilla pasaban pequeñas aldeas, donde apenas quedaban techos enteros. En un claro, donde probablemente antes se cultivaba maíz u otro cereal, ahora había autos abandonados con los cristales rotos. Casi no vimos gente, segaramente escondidos en casas semi-derruidas. Quizás por miedo, quizás por costumbre de no exponerse más de la cuenta. Lee Minuk guardó silencio durante todo el trayecto, sentado en el asiento delantero del todoterreno. De vez en cuando lo veía escanear el horizonte con atención a través del parabrisas. Su postura tensa, como si estuviera listo para empuñar un arma en cualquier momento, me inquietaba, pero al mismo tiempo me hacía sentir protegida. Está claro que quiere que todos sobrevivamos, pensé. Y acto seguido me enfadé, pero me habló como si fuera una niña tonta. Odio cuando no me tratan con respeto. ¿Y si solo era su máscara profesional? ¿O realmente era así? Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No había venido aquí para juzgar los modales de un soldado. Mi tarea era participar en la instalación del hospital de campaña, organizar la atención médica para la población local y tratar de frenar el brote de cólera, que ya había causado muchas muertes. Los informes de la organización indicaban una combinación de factores catastróficos, tuberías destruidas, condiciones insalubres, grupos rebeldes bloqueando el acceso a medicamentos. Así que los médicos tendríamos que trabajar al límite de nuestras capacidades. Nuestro cuartel estaba al aire libre, donde las instalaciones consistían en grandes carpas. Las más amplias estaban destinadas a los pacientes, y en las más pequeñas dormíamos nosotros. Cuando vi las carpas por primera vez, sentí un vuelco en el corazón. Sabía que las condiciones serían duras, pero no imaginé que fueran tan precarias. En algunos lugares sobresalían ramas secas del suelo, y el terreno mismo estaba tan duro y agrietado que probablemente no había llovido en años. Cuidado, dijo en voz baja el Dr. Park, ayudándome a bajar del vehículo. Primero habrá que revisar si hay minas o trampas. Pero, hasta donde sé, esta zona es relativamente segura. Asentí y fui hacia mi tienda. Dentro hacía un calor sofocante, pero al menos podía dejar mi mochila, organizar mis pocas pertenencias e intentar recomponerme. Pensar que apenas medio día antes estaba en la cabina fresca de un avión, donde nos servían café y sándwiches, y ahora estaba en el fin del mundo, rodeada de ruinas y sufrimiento. Pero sentía que este era exactamente el lugar donde debía estar. Sabía bien lo que era vivir con miedo constante y sin acceso a atención médica. Había perdido a mis padres en un accidente por no recibir ayuda a tiempo. Desde entonces, toda mi vida se dedicó a salvar a otros, como si intentara redimir una culpa ajena o encontrar de nuevo un propósito. No había terminado de estirar las piernas cuando Julie me llamó: Jaime, rápido, tenemos que revisar a 2 pacientes graves. Los trajeron del pueblo vecino. Dicen que podría ser cólera. No me sorprendió, el trabajo empezaba de inmediato. Corrimos hacia la zona del campamento donde ya se habían instalado algunas camas. Todo seguía siendo un caos, los voluntarios descargaban medicamentos, sujetaban las carpas. En medio de ese ajetreo vi a Lee Minuk, algo apartado, hablando por radio con alguien. Me lanzó una mirada fugaz, frunció el ceño como si evaluara si yo estaba bien, y volvió a concentrarse en su conversación. Me giré enseguida, no quería volver a encontrarme con esa mirada fría. Los 2 pacientes estaban realmente graves, un hombre de mediana edad, extremadamente delgado, y su hijo de unos 10 años. Ambos tenían vómitos, diarrea, deshidratación, signos clásicos de cólera. Mientras Julie evaluaba al padre, yo tomé al niño en brazos y lo trasladé a otra carpa para al menos aislarlos un poco del resto. ¿Cómo te llamas?, le pregunté suavemente, intentando hablar en un inglés muy básico, pues sospechábamos que podría entender algo.
Pero el niño no pareció comprender, así que recurrí a gestos más universales. Me señalé a mí misma y susurré, Jaemi. Luego le señalé el pecho con el dedo. Él respondió con un susurro casi inaudible, pero alcancé a captar algo parecido a Samir. Bien, Samir. Voy a ayudarte, le dije, apretando su pequeña mano huesuda. Sentí náuseas al ver sus costillas marcadas y sus mejillas hundidas. Sabía que en estas condiciones los niños morían primero si no accedían de inmediato a suero intravenoso y agua potable. Por suerte, Alas Blancas había traído soluciones de rehidratación. Me asistía una enfermera local, Ada, que conocía la región. Juntas conectamos a Samir al suero y comenzamos a tomar medidas para evitar un shock. De repente, oí una voz familiar a mis espaldas, esa voz que ya me provocaba sentimientos encontrados. Doctora Son, ¿puedo hablar con usted un momento? Me giré. Lee Minhyuk estaba en la entrada de la carpa, agachado ligeramente para no rozar el techo. Seguía con esa expresión severa, controlada. Estoy ocupada, pero adelante, respondí con frialdad. En 1 hora tendremos una reunión. Me gustaría que usted y sus colegas estén presentes, dijo. Vamos a discutir medidas de seguridad. Según la información más reciente, una banda armada opera dentro de un radio de 20 kilómetros y suele atacar campamentos de refugiados. Me enderecé, intentando que no se notara el escalofrío que me recorrió al oír la palabra atacar. Entendido. Iré en cuanto pueda. Él asintió y se fue. Yo suspiré y me acerqué a la cama del niño. Su respiración se había estabilizado, claramente se sentía mejor gracias al suero. Solo quedaba esperar que su padre también lograra salir adelante. No podíamos permitirnos perder a nadie. Pasé la mano por la frente de Samir, tratando de infundir confianza en él. Y en mí misma. La reunión se llevó a cabo bajo una estructura improvisada de madera tosca y lona. El equipo de rescate de Lee Minhyuk estaba al completo, 7 personas, todos con uniforme militar sin insignias, tranquilos y enfocados. Por parte del personal médico estábamos Julie, el Dr. Park y yo. Algunos voluntarios seguían ocupados con la instalación del campamento, así que decidimos que después se les informaría de lo discutido. La situación es la siguiente, comenzó Lee Minhyuk, sosteniendo un mapa. Reconocí la región donde nos encontrábamos, zonas montañosas, un camino serpenteante y varios núcleos urbanos rodeados por áreas marcadas en rojo. En esta región operan activamente formaciones armadas que no quieren presencia extranjera, especialmente si puede amenazar su control sobre el territorio. A menudo secuestran suministros y medicamentos, o directamente destruyen los campamentos. ¿Nuestro campamento también está en peligro?, preguntó Julie, en quien ya se había despertado un miedo natural. Había estado en muchos puntos calientes, pero su pregunta seguía siendo completamente lógica. Por ahora estamos en una zona gris, respondió Minhyuk. Eso significa que no hay una amenaza directa, pero si salimos con demasiada frecuencia fuera del perímetro seguro, corremos el riesgo de caer en una emboscada. Por eso, pido a todos los médicos que coordinen sus desplazamientos conmigo o con cualquier miembro de mi equipo. Luego dirigió la mirada hacia mí. Me pareció que enfatizaba especialmente su petición. Recordé cómo unas horas antes ya habíamos chocado en cuanto a si ir o no a un pueblo lejano. En ese momento, no pedí su autorización. Supongo que lo consideró imprudente. Apreté los labios y asentí, como diciendo, entendido. Aunque por dentro algo hervía, ¿es que no puedo decidir por mí misma a dónde ir? La gente necesita ayuda. Pero comprendía que, desde el punto de vista de la seguridad, él tenía razón. Un punto más, intervino el Dr. Park. No podemos quedarnos encerrados en el campamento. Nuestra misión es ayudar a los civiles de la zona. No todos pueden venir hasta aquí, muchos simplemente no tienen cómo. Por eso mismo, asintió Minhyuk,
Ofrecemos acompañar sus salidas. Pero quiero dejar algo claro, a veces tendremos que decir no, si la situación está fuera de nuestro control. Les pido que lo entiendan. Vi cómo Julie suspiraba pesadamente. Era como yo, no le gustaban las restricciones cuando se trataba de salvar vidas. Pero, por desgracia, realmente estábamos en un lugar peligroso. Yo misma sabía que sin escolta armada nuestras posibilidades eran casi nulas. La reunión terminó rápidamente. Salimos de debajo del toldo y los voluntarios se dispersaron a sus tareas. Yo me quedé de pie, confusa, pensando cómo compatibilizar mi labor médica con estas estrictas reglas. De pronto, sentí una presencia familiar, era mi prima menor, Can Harem, periodista y bloguera, que había llegado aquí por su cuenta poco antes que nosotros. Estaba filmando activamente reportajes sobre alas blancas y la población local, esperando causar revuelo en las redes sociales. Hola, heroína. Saludó Harem con alegría, ajustando la cámara colgada de su cuello. Te vi en la reunión. ¿Y ese comandante guapo? Parece salido de una película de acción. Me sonrojé y respondí, irritada, Harem, esto no es un juego. Estamos en medio de una guerra, con una epidemia. Y tú hablando de chicos. Ay, tranquila, puso cara de ofendida falsa Harem. Es solo que me pareció que él no dejaba de mirarte. ¿Será que ya hay una historia entre ustedes? Yo sé que tú nunca has sido indiferente a los hombres duros y guapos. Cállate, le corté, aunque en mi interior algo se estremeció con sus palabras. ¿De verdad él me miraba? Rápidamente eché esos pensamientos fuera. Tenía demasiado trabajo como para permitirme complicaciones románticas. Mejor ayúdame a encontrar a Ada, la enfermera local. Tenemos que organizar una salida al pueblo vecino. Harem suspiró, bueno, señorita seriedad, como digas. Vamos, la vi junto a la carpa principal. 2 días después, ya estábamos más o menos instalados en el campamento. Apenas había dormido, porque el número de enfermos crecía con cada hora. Muchos habitantes ni siquiera sabían de nuestra presencia, pero los rumores sobre los médicos se propagaban rápido. La gente llegaba caminando, cargando niños en brazos. Poníamos sueros incluso bajo los árboles, si no había espacio en las carpas. Nuestra esperanza era detener la epidemia en su inicio, para que no se saliera de control. Pero cada vez que miraba a mi alrededor, me daba cuenta, no éramos suficientes para la cantidad de necesitados. Al atardecer del segundo día, planeábamos ir a un pueblo al norte. Habíamos recibido un pedido de ayuda, el jefe del pueblo logró contactar por radio o alguien llevó el mensaje de viva voz. Había muchos enfermos, sin acceso al agua. Decidí firmemente ir, aunque sabía que el camino podía ser peligroso. Iré contigo, dijo Lee Minhyuk al enterarse de nuestros planes. Llevaré a 2 más de mi equipo. Pero te advierto, si la situación se complica, nos iremos enseguida. No quiero que mueras, doctora Son. Sus ojos fríos y penetrantes me miraban como si me atravesaran. Sentí que me veían no como persona, sino como un objeto a proteger. Eso me molestaba. Y, sin embargo, no podía negar que, a su lado, me sentía más segura. Había en él algo firme, una fuerza interior en la que una quería confiar, aunque su manera de hablar me exasperara. Salimos en 2 vehículos, en el primero íbamos Minhyuk, yo, otro soldado llamado Chandu y medicamentos en el segundo, Ada y 2 voluntarios, con algo de comida y agua. El crepúsculo ya caía cuando dejamos el campamento. El camino ascendía hacia unas colinas cubiertas de vegetación reseca y dispersa. Yo iba sentada junto a Minhyuk en la cabina, tratando de no notar lo cerca que estábamos. En esos vehículos no había mucho espacio, y nuestros hombros a veces se rozaban. Cada vez que pasaba, sentía algo raro en el pecho. ¿Falta mucho? Pregunté cuando el silencio se volvió opresivo.
Unos 30 minutos, si no encontramos problemas, respondió sin apartar la vista del camino. Intenta descansar, doctora Son. Te ves agotada. Resoplé, ¿y cómo se supone que descanse aquí? Ustedes están tensos y a mí me dicen descansa. Es una orden, dijo de pronto, con una leve sonrisa en los labios, lo cual me sorprendió por completo. Nunca antes lo había visto sonreír. Está bien, lo intentaré, murmuré, girándome hacia la ventana. Pero cerrar los ojos era difícil. A lo lejos, donde el sol se ocultaba tras el horizonte, veía las siluetas negras de ruinas y sombras que se fundían con la penumbra. Me invadió un escalofrío, ¿y si entre esas sombras se escondían los bandidos? Recordé la advertencia de Minyuk. Sentía en el fondo que este viaje podía traer consecuencias impredecibles. Pero no había otra forma de cumplir con nuestro deber. Media hora después, por fin llegamos al pueblo. El lugar parecía desierto, como si todos hubieran huido. Solo tras unos minutos de búsqueda encontramos a algunos habitantes demacrados. Se escondían en una escuela medio destruida. Había ancianos, mujeres, niños, todos en mal estado. Algunos ni siquiera podían levantarse, presentaban claros síntomas de cólera u otra infección intestinal. Abrí mi mochila con premura, saqué medicamentos y soluciones, tratando de calcular rápidamente la magnitud de la tragedia. Ada, organicemos los exámenes médicos. Grité a la voluntaria. Hay que detectar los casos más graves. Ya voy. Respondió, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Mientras tanto, Chando y Minyuk revisaban minuciosamente el edificio, buscando indicios de enemigos. Regresaron pronto. Parece que no hay nadie más que los locales, dijo Chando. Pero debemos darnos prisa. Por la noche esto se puede poner feo. Asentí. Corría de un lado a otro, observando los rostros de los enfermos. El corazón se me encogía de impotencia, tanta gente, tan pocos recursos. Una mujer se acercó con un niño pequeño, de unos 2 años, estaba inconsciente, flácido y con fiebre. Le tomé el pulso, débil. Rápidamente busqué jeringas y un frasco de antipirético. En esas condiciones, cualquier inflamación podía ser mortal. Estaba totalmente concentrada cuando oí ruido afuera. Voces alteradas. Dejé a Ada con las jeringas y salí. Bajo la luz tenue de un farol conectado a un pequeño generador, estaba Minyuk discutiendo con 3 hombres que se mantenían a cierta distancia. Hablaban en un dialecto local que apenas comprendía. ¿Qué pasa?, pregunté en inglés. Nada bueno, respondió Minyuk sombríamente. Parece que estos hombres dicen que la banda ya vino antes y que puede regresar pronto por suministros. Nos advierten que debemos irnos si no queremos problemas. Miré sus rostros agotados. El miedo parecía ser parte de su rutina diaria. Pero no podemos irnos sin ayudar, objeté. Hay niños muriendo ahí dentro. Lo entiendo, doctora Son, respondió Minyuk, mirándome. Pero el riesgo es demasiado alto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Se encogió de hombros, tal vez un par de horas. No más. Si los bandidos patrullan la zona, debemos salir antes de que oscurezca por completo. Sentí un nudo de rabia e impotencia. Apenas habíamos empezado a atenderlos. ¿Cuántos quedarían sin ayuda? Pero también sabía que Minyuk no exageraba. Su deber era protegernos. Y si ignoraba su advertencia, podría desencadenarse una tragedia. Está bien, dije al fin. Pero al menos quiero distribuir medicinas básicas para que puedan combatir la deshidratación. Minyuk asintió y desvió la mirada. Me pareció que tampoco estaba contento con esta decisión, pero debía actuar con firmeza. Sentí una punzada de culpa, al fin y al cabo, los dos queríamos lo mismo, salvar vidas. Quizás no debía juzgarlo tan duramente.
Al final, nos quedamos casi una hora más en el pueblo. Con la ayuda de Ada repartí sobres de rehidratación oral, expliqué cómo usarlos y dejé algunos antibióticos. Hicimos revisiones rápidas. Pero, por supuesto, no podíamos llevarnos a todos los enfermos, no cabían en los vehículos y el campamento ya estaba saturado. Odiaba esas situaciones, tener que decidir a quién salvar primero. Salimos ya en el crepúsculo, y el camino de montaña en esas condiciones era peligroso. Los faros solo iluminaban una franja estrecha del sendero rocoso, al borde de un precipicio. Sentada junto a Minyuk, guardaba silencio, intentando concentrarme en que habíamos hecho lo posible. Pero el corazón me dolía por quienes dejábamos atrás. El silencio se rompió con el ruido de la radio. La voz alarmada de Chando, desde el segundo vehículo: «Comandante, vemos una luz adelante. Parece una fogata. O disparos. Hay alguien en el camino». Me estremecí. Minyuk respondió en seco: «Nos acercamos, pero con cuidado. Prepárate para dar la vuelta si es necesario». Me esforcé por ver a través de la oscuridad. En efecto, en la curva brillaba un fuego. Tal vez eran viajeros. Tal vez una patrulla. O algo peor. La camioneta avanzaba lentamente. De pronto, los faros iluminaron un grupo de hombres armados y enmascarados parados en medio del camino. No tuve tiempo de pensar, sonaron disparos. «Al suelo», gritó Minyuk, giró el volante y pisó el acelerador. El vehículo se desvió bruscamente a la derecha, tratando de salir de la línea de fuego. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Instintivamente me agaché, cubriéndome la cabeza con las manos. Las balas silbaban sobre nosotros. Detrás venía el otro vehículo, con Ada y los voluntarios. Sentí un pánico terrible por ellos. Pero, gracias a Dios, Chando reaccionó al instante y logró dar la vuelta, escondiéndose tras una formación rocosa. Los atacantes, al ver que al menos uno de los vehículos era blindado, parecía que el de Minyuk lo estaba, dudaron en lanzarse al asalto. Los segundos parecían una eternidad. Minyuk logró sacar el coche hacia un pequeño arcén, redujo la velocidad y luego agarró la radio. «Chando, da marcha atrás. Vamos a rodear». «Yo cubro». «Recibido, comandante». No tuve tiempo de decir nada cuando Minyuk saltó del coche y tomó el rifle del asiento del pasajero. Pensé, ¿y yo qué? Pero vi que me hacía una señal para que me quedara quieta. No me di cuenta de que estaba temblando por completo. Los disparos continuaban, pero menos intensos, como si los bandidos no entendieran qué amenaza podíamos representar. En cuestión de segundos todo quedó en silencio. Al parecer, Minyuk y otro de sus compañeros lograron rodear a los atacantes por un flanco o fingieron que éramos más de los que realmente éramos. Intentando controlar el temblor, de pronto escuché que alguien golpeaba la ventanilla trasera. Me giré y vi a Ada, que gritaba a través del ruido que estaban a salvo y que teníamos que irnos de inmediato antes de que los bandidos se reagruparan. Exhalé con alivio y salí del coche, mirando a mi alrededor. El fuego aún parpadeaba a lo lejos, pero ya no se oían disparos. Vi dos siluetas. Minyuk y su compañero corrían hacia nosotros con las armas listas. ¿Todos están bien?, preguntó él bruscamente al llegar. Solo asentí, incapaz de pronunciar palabra. Tenía un nudo en la garganta. Por primera vez en mi vida estuve bajo fuego cruzado. Sí, había visto situaciones difíciles antes, pero nunca las balas habían pasado tan cerca de mi cabeza. Me faltaba el aire y todo mi cuerpo temblaba de pánico. Sentía que estaba a punto de romper en llanto. «Chaemi, mírame», dijo Minyuk con una suavidad inesperada. Se inclinó para estar a la altura de mis ojos. «¿Estás herida?». «No». Susurré, sintiendo las lágrimas asomarse por el horror. «Bien. Sube de nuevo, nos vamos ya».
Retrocedí, me senté y cerré la puerta. Los bandidos que quedaban no intentaron volver a atacar, quizás decidieron no enfrentarse a una respuesta armada. Partimos tensos, por otro camino. Nadie hablaba. Yo intentaba respirar hondo para calmar mi corazón, pero no lograba recuperar el ritmo. Aproximadamente una hora después, ya lejos del lugar de la emboscada, Min-hyuk detuvo el coche. Encendió una linterna de mano y me observó detenidamente. «Doctora Son, usted está en estado de shock». «No es nada», murmuré, secándome las lágrimas con terquedad. «Estaré bien». «Lo estará, pero beba un poco de agua», dijo en voz baja, ofreciéndome una botella. Su voz sonaba compasiva, sin rastro de burla. Tomé la botella y bebí varios sorbos ávidos. Era sorprendente cómo ese hombre severo, que unas horas antes me había parecido frío e insensible, ahora me mostraba ternura. Sentí un deseo profundo de confiar en él, de que alguien me protegiera. Pero al mismo tiempo sabía que debía ser responsable de mis actos y de los pacientes que necesitaban mi ayuda. Un conflicto interno me desgarraba. «Gracias», dije apenas, devolviéndole la botella. «Perdón por haber dudado de tus métodos. Si no fuera por ustedes, no habríamos salido vivos de allí». Min-hyuk asintió, y en su mirada pasó una extraña ternura que de inmediato se transformó en su habitual seriedad. «Aún nos queda mucho por vivir, doctora Son. Espero que esté preparada». «Ay. Si hubiera sabido cuánta razón tenía». Al regresar al campamento pasada la medianoche, no pude dormir de inmediato. Mi cuerpo ardía por la adrenalina y mi mente reproducía frenéticamente las imágenes del tiroteo. Me senté junto a una pequeña tienda donde se almacenaban medicamentos, revolviendo cajas de vendas y sueros sin pensar. Desde una tienda cercana llegaban las voces bajas de mis colegas que comentaban lo ocurrido. De pronto, escuché pasos. Al girarme, vi a Julie sentándose a mi lado. «Chaemi, ¿cómo estás?» Lo escuché todo, fue terrible. Levanté la vista y estuve a punto de romper en llanto. Pero me contuve. No quería que nadie viera mi debilidad, especialmente Julie, que era como una hermana mayor en la profesión. Sin embargo, permití que me abrazara por los hombros y suspiré. «Recién ahora me doy cuenta de lo aterrador que es todo esto, Julie. Pensé que estaba preparada para cualquier dificultad. Pero cuando silbaban las balas, me sentí como una niña incapaz de moverse». «Es normal», dijo Julie en voz baja. «No nacimos para acostumbrarnos a estas condiciones. Incluso para los militares es estresante. Pero ya que estamos aquí, debemos encontrar la manera de seguir adelante y ayudar a la gente. Por cierto, escuché a uno de los soldados preguntarte si estabas herida. Parece que se preocupa por ti». Comprendí que Julie hablaba de Min-hyuk. Sentí un vuelco en el corazón. Una cálida gratitud emergió desde lo más profundo de mi alma. Pero sabía que no podía concentrarme en eso ahora. Nuestro trabajo era más importante que cualquier sentimiento personal. Eso pensaba, intentando calmar mi confusión. «No lo sé», confesé con sinceridad. «Quizá trata así a todos. Después de todo, es responsable de nuestra seguridad». Julie sonrió levemente. «Tal vez. Pero, Chaemi, permítete sentir. Somos humanos, no máquinas». Dicho esto, se levantó y se fue, dejándome en la oscuridad de la tienda. Saqué de mi bolsillo una venda, un trozo que había quedado en mi mano cuando agarré el botiquín desesperadamente en el pueblo. Parecía algo que se podía tirar, pero lo apreté en la palma como un recordatorio de lo fácil que es perder la vida en este lugar. Y al mismo tiempo, no podía dejar de pensar que cerca había alguien dispuesto a protegerme. Por la mañana, apenas me levanté, volví a sumergirme en el torbellino de enfermos. Julie y yo recorrimos las tiendas donde yacían pacientes con cólera. Era triste admitirlo, pero algunos llegaron demasiado tarde, ya no podíamos salvarlos.
Los rostros de los fallecidos se grabaron en mi memoria. Pero no había tiempo para lamentarse, había que atender a los demás. Al mediodía salí corriendo de la tienda, en pánico porque se nos estaban acabando los sueros intravenosos. Al escuchar mi conversación con una de las voluntarias, se nos acercó el doctor Pak. Tranquila, Chaemi. Hoy debe llegar un envío de nuestros patrocinadores. Y, por cierto, los militares nos escoltarán. Si quieres, puedes ir a preguntarles a qué hora llegará. Asentí y fui a buscar a alguien del equipo de Minyuk. Los encontré a la sombra de un gran camión que servía como cocina y almacén. Los soldados acababan de terminar su corto almuerzo. Uno de ellos, un hombre alto de rasgos toscos, creo que se llamaba Taechan, dijo que el comandante estaba al otro lado del campamento, revisando el perímetro de seguridad. Nerviosa, me dirigí hacia allá. Ya no me sorprendía que hubiera un perímetro de seguridad en el campamento, había barreras improvisadas, sacos de arena, como si estuviéramos en una línea de combate. Parecía que Minyuk y su equipo habían pensado en cada detalle para protegernos de un ataque inesperado. Mis pensamientos se centraron en el complicado carácter de Minyuk. Por un lado, me salvó la vida y está dispuesto a sacrificarse por otros. Por otro, siempre está serio y habla con frases cortas, sin mostrarse. Pero ayer, en ese momento tan tenso, me miró de una manera. No sé qué siento por él. Allí estaba, inspeccionando una esquina del campamento donde había una valla metálica. Me atreví a acercarme y llamarlo, Teniente Lee Minyuk. ¿O cómo debo dirigirme a usted? Se giró. Por primera vez vi una sombra de sonrisa en sus ojos. Solo llámame Minyuk. Fui teniente en el pasado. Bien. Minyuk, pronuncié su nombre, probándolo. Necesito saber cuándo llegará el cargamento de sueros. Estamos muy escasos de suministros. Debería llegar al anochecer. Enviamos un vehículo a encontrarse con el convoy, respondió brevemente. Así que espero que esté todo aquí antes de la noche. Asentí. Luego, al notar que me miraba con curiosidad, añadí, gracias por salvarnos ayer. Estaba aterrada, para ser honesta. Sus ojos se suavizaron. Desvió la mirada un instante, como si se sintiera incómodo. Solo hice mi trabajo, dijo con voz grave. Tú también arriesgas tu vida por los pacientes. Ayer trataste de ayudar incluso cuando el peligro era evidente. Tus acciones también merecen respeto. Algo se agitó dentro de mí con esas palabras. De repente, capté su mirada y sentí un nudo en el pecho. Nos quedamos mirándonos sin hablar, y en ese silencio había tanto. Luego, al darme cuenta de lo que pasaba entre nosotros, me retiré. Tengo que irme. Los pacientes me esperan. Él asintió apenas, y me fui apresuradamente. Por el camino, el corazón me latía con fuerza y pensaba, ¿qué es esto? ¿Están haciendo algo entre nosotros? ¿No es una locura en este lugar y en este momento? Los días pasaron entre la rutina constante de atender y luchar por vidas. Pero en ese tiempo logré conocer mejor a las personas del campamento, incluyendo al equipo de Minyuk. Resultó que todos eran exmilitares, reunidos de diferentes unidades. Ahora trabajaban en algo así como una organización privada de rescate y protección, financiada por varios gobiernos y mecenas. No eran mercenarios en el mal sentido, sino una brigada de élite que salvaba civiles en zonas de conflicto. Cada noche antes de dormir intentaba en vano calmar mi corazón. Latía como un tambor cuando en el crepúsculo veía a Minyuk patrullando el perímetro o hablando con su gente. Tenía que concentrarme en el trabajo, pero me sorprendía pensando en él en cada momento libre. ¿Cómo están sus viejas heridas? ¿Qué dolor lleva dentro? ¿Qué lo hace tan sombrío? Y cada vez me reprendía, Chaemi, basta de fantasías. Tienes suficientes preocupaciones. Pero el destino parecía empeñado en dejarnos a solas.
A veces debía discutir con él una campaña de vacunación y hablábamos inclinados sobre un mapa, rozando nuestros codos sin querer. O lo encontraba en el comedor móvil, comiendo su modesta cena, y sentía el deseo de conversar. En esos momentos, algo ardía dentro de mí. Ya no podía negar que me estaba enamorando. Pero era un mal momento para el amor, arriesgábamos nuestras vidas cada día. Un día, tras una jornada especialmente dura recibimos a 8 pacientes graves, de los cuales 3 murieron, salí tambaleándome de la tienda ya entrada la noche. Sentía que me ahogaba en el dolor. A lo lejos brillaba una fogata, y junto a ella vi a Miñuk sentado sobre un tronco, apartado de los demás soldados. Ellos conversaban más allá, y él, solo, parecía absorto en sus pensamientos. Algo dentro de mí me impulsó a acercarme. Me acerqué lentamente y pregunté en voz baja, ¿puedo sentarme contigo? Él se giró. La expresión de sus ojos me envolvió en una ternura cálida, como si realmente se alegrara de verme. Me senté en el tronco a cierta distancia. ¿Cómo estuvo el día?, preguntó. Difícil, respondí con sinceridad. Perdimos a 3. Y se siente como una culpa personal. Hiciste todo lo que pudiste, dijo en voz baja, bajando la mirada hacia el fuego. En estas condiciones no siempre se puede salvar a todos. Guardamos silencio, contemplando las lenguas danzantes del fuego. El silencio de la noche me parecía casi siniestro, porque sabía que en cualquier momento podían acecharnos personas dispuestas a atacar. Pero en ese instante, junto a él, me sentía extrañamente protegida. ¿Y tú, cómo estuvo tu día?, pregunté, intentando distraerme. Salimos a escoltar un convoy de ayuda humanitaria, respondió. En el camino encontramos a 2 heridos, probablemente atrapados en un tiroteo. Sus amigos los llevaban en camillas. Quise traerlos aquí, pero se negaron, temían que una banda apareciera. Les dejamos algo de comida y seguimos adelante. Noté amargura en su voz. Parecía que también sentía impotencia. El sufrimiento de los demás lo golpeaba, aunque intentara ocultar sus emociones. Min-yeok, dije, dudando un poco si debía preguntar, ¿siempre eres tan reservado? Me miró, ¿por qué esa pregunta? Perdón si fui indiscreta. Es solo que veo que cargas con algo. A veces te observo y pienso que somos parecidos, queremos salvar a todos, pero sabemos que no podemos. Desvió la mirada y guardó silencio durante 1 minuto. Cuando habló, su voz sonaba tensa. Perdí a mi compañero hace 1 año, en una operación. Lo mataron delante de mis ojos. Era como un hermano para mí. Desde entonces no puedo permitirme relajarme, tengo miedo de volver a perder a alguien cercano. En este mundo ya hay demasiada muerte. Lo miré, y mi corazón dolía de compasión. Lo entendía tan bien. Yo también había perdido a mis padres y desde entonces luchaba con la culpa y el deseo de salvar a otros. Eso fue lo que me trajo a Alas Blancas. Lo siento, dije en voz baja. Yo también perdí a mis padres, siendo adolescente. No fue en circunstancias tan extremas, pero igual entiendo lo que significa perder a quienes amas. Él me miró con atención, y entre nosotros surgió una chispa de comprensión. Incluso en la penumbra sentía que su mirada estaba llena de emoción. Estábamos sentados muy cerca, y de pronto sentí una intensa necesidad de tocar su mano, apoyar mi cabeza en su hombro, sentir el calor de otro ser humano. Pero temía cruzar una línea. ¿Y si él también lo temía? Me pareció que en todo el mundo solo existíamos él, el fuego y nuestro dolor. De repente, se inclinó un poco hacia mí, extendió la mano y cubrió suavemente la mía con la suya. El calor de su piel me hizo estremecer. No retiré la mano, al contrario, apreté sus dedos. Sabes, doctora Son, dijo en un susurro, no quiero perder a otra persona cercana. No tengo intención de morir,
respondí, secándome una lágrima. Lo mismo digo. Él sonrió con tristeza, y en el silencio comprendí que en cualquier segundo podríamos besarnos. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas oía el susurro del viento sobre las tiendas. Pero de repente, desde el perímetro de seguridad, se oyeron voces llamando a Min-yeok. Soltamos las manos, como si nos hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Él se levantó de inmediato, recuperando su expresión severa. Debo irme, dijo brevemente. Buenas noches, doctora Son. No alcancé a responderle cuando ya había desaparecido en la oscuridad, y yo me quedé con las mejillas ardiendo y un dulce amargo sentimiento de incompletitud. Dios, ¿qué estoy haciendo?, pensé. En este infierno, cualquier amor puede terminar en tragedia. Pero mi corazón ya había elegido. A la mañana siguiente nos informaron de la necesidad de organizar una vacunación masiva contra el cólera en 2 grandes poblaciones al sur del campamento. Julie, el Dr. Park y yo sabíamos que era la única forma de contener la epidemia, de lo contrario, no tendríamos recursos suficientes para tratar a los enfermos. Pero para vacunar, había que viajar a esas aldeas con todo el equipo, al menos por un día. La seguridad volvía a ser un punto crítico. Al enterarse del plan, Min-yeok vino a nuestra tienda, donde discutíamos los detalles. Me opongo firmemente a que vayan sin escolta suficiente. Según los datos de inteligencia, en el sur han surgido nuevos grupos armados. Pero no podemos esperar, replicó el Dr. Park. Si no vacunamos ahora, será demasiado tarde. Min-yeok suspiró y desplegó un mapa. Está bien, entonces iremos juntos. Llevaré a 2 soldados, y uno más nos alcanzará con el camión. Pero ténganlo claro, si algo sale mal, cancelaremos la operación. Aceptamos. La situación realmente imponía sus condiciones. Por la mañana cargamos los contenedores con las vacunas, refrigeradores autónomos para que no se estropearan con el calor, algo de equipo médico, y partimos en 3 vehículos. En el primero íbamos Min-yeok, yo y otro soldado, el segundo lo conducía un voluntario con Julie y el tercero era el camión con las vacunas y el Dr. Park. El trayecto tomó varias horas. Maldecíamos el camino, lleno de piedras, baches y zanjas. A nuestro alrededor se extendía una tierra calcinada, con árboles secos y moribundos. A veces gritaba cuando el vehículo saltaba sobre un bache especialmente profundo. Min-yeok, al volante, no perdía la calma y nos guiaba con firmeza. Llegamos sin incidentes a la primera aldea. Allí instalamos nuestra estación de vacunación móvil. Al principio los habitantes nos miraban con desconfianza, pero gracias a los esfuerzos de Ada y sus conocidos logramos explicar que las vacunas eran para protegerlos del cólera. Poco a poco, la gente comenzó a hacer fila. Julie y yo inyectamos decenas de dosis, trabajando sin descanso. En un momento, sentí orgullo, al fin hacíamos algo que podía prevenir muertes, no solo tratar consecuencias. Cuando terminamos en la primera aldea, el sol ya comenzaba a ocultarse. Era momento de ir a la segunda. Min-yeok no ocultaba su preocupación, mejor posponer para mañana. Con la oscuridad, estos caminos son demasiado peligrosos. Pero tenemos poco tiempo, objetó el Dr. Park. Es mejor administrar las vacunas cuanto antes, para preservar su efectividad. Además, no sabemos qué clima habrá mañana. Podríamos quedar atrapados aquí. Tras largos debates, decidimos ir, pero rápidamente, intentando terminar antes de que anocheciera por completo. Cargamos todo y seguimos el camino. La carretera empeoró aún más, angosta, serpenteante, casi un sendero de montaña. Sentía cómo crecía la tensión, la mía y la de todos. Min-yeok apretaba el volante, los ojos fijos en el camino. Nadie decía una palabra. Hora y media después, parecía que ya estábamos cerca de la aldea. Pero en lugar de gente acogedora, vimos chozas abandonadas. Reinaba un silencio total.
Detuvimos los vehículos y bajamos, mirando alrededor. ¿Dónde está la gente?, preguntó Julie, con la voz temblorosa. Quizás se escondieron al oír los motores, sugirió el Dr. Pak. Todos aquí temen a las bandas. Min Yeok hizo una señal a sus soldados para que inspeccionaran los alrededores. 1 minuto, 2. Regresaron con la información de que parte del pueblo parecía deshabitado y que los pocos residentes estaban refugiados en casas lejanas. El calor seguía siendo sofocante y el sudor corría por mi espalda. Bien, intentemos entrar en un par de casas, dijo el Dr. Pak. Ofrecer vacunación. Si no quieren, nos iremos. Asentí, pero tenía un mal presentimiento. Caminamos por una calle estrecha, tocando puertas cerradas. A veces, rostros asustados asomaban por rendijas, pero nadie abría. Finalmente, una anciana salió murmurando algo sobre la enfermedad y gente peligrosa. La ayudé a sentarse para que Julie pudiera tomarle la presión. Estaba débil y deshidratada. Quizás ya sufría el mal que queríamos evitar. De repente, oí un crujido a lo lejos, como si algo hubiera explotado o caído. Min Yeok, que estaba un poco más lejos, se tensó al instante. Sus soldados lo miraban esperando órdenes. Todos quietos, ordenó con firmeza. Chando, revisa el perímetro. Julie, Pak y yo intercambiamos miradas. La anciana comenzó a gemir inquieta. Intenté calmarla, poniendo mi mano sobre la suya. En ese momento, se oyeron disparos cercanos. Mi pulso se disparó. Min Yeok me agarró del brazo, rápido al coche. En ese instante vi como uno de los vehículos estallaba en llamas. Nos habían descubierto. ¿Alguien disparó al tanque? ¿O fue un sabotaje? En pánico, grité, las vacunas. Ahí están las vacunas. ¿Doctora Son? Rugió Min Yeok, arrastrándome. Ya no se pueden salvar. Sálvate tú. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Todo por lo que habíamos trabajado, todas esas ampollas, podían haberse perdido. Pero entendía, lo más importante ahora era salvar al equipo. Corrimos al coche, donde solo quedaban el conductor y un soldado. Julie también logró salir, seguida por el Dr. Pak. El segundo coche, el de Julie, estaba más alejado, pero vacío. Al parecer, el voluntario conductor había salido a investigar. No vi a ningún bandido, pero los disparos y el crepitar del fuego se oían desde todas partes. Min Yeok me subió al asiento trasero gritando a sus soldados, retirada. Desde la ventana vi al Dr. Pak corriendo hacia el camión en llamas, en un desesperado intento por salvar algo, pero ya era demasiado tarde. Las llamas rugían, las balas silbaban alrededor. De pronto, uno de los soldados cayó cerca de él. Me pareció que estaba herido. El Dr. Pak lo agarró del brazo, arrastrándolo consigo. Y Min Yeok, vuelve por ellos. Grité desesperada al ver que el coche empezaba a moverse. Si vuelvo, moriremos todos. Respondió ásperamente, aunque escuché dolor en su voz. Sin embargo, al segundo siguiente, vi cómo giraba el volante, acercándose a Pak y al soldado herido. El coche se detuvo bruscamente, la puerta derecha se abrió de golpe. El Dr. Pak y el combatiente lograron subir. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero yo sentía cada una como una eternidad. Por fin, las puertas se cerraron y salimos disparados por el angosto sendero, solo para escapar del fuego cruzado. Detrás, nuestro segundo vehículo ardía. Solo quedaba esperar que el conductor hubiese logrado salir. Entre el humo, apareció Chando en otro todoterreno, tocando la bocina. Me tapé el rostro con las manos. El corazón se me desgarraba al pensar en las vacunas perdidas y en el combatiente que sangraba en el asiento trasero. Jaime. Me llamó Julie, que también estaba en el coche.
¿Puedes detener la hemorragia? El coche saltaba sobre los baches mientras avanzábamos a oscuras, pero yo trataba de concentrarme en el paciente. Que no lo pierda, repetía como un mantra. Pronto, Ixan perdió el conocimiento, y sentí que el pulso se debilitaba. Presionaba con fuerza la herida, intentando detener la hemorragia como fuera. Aguanta, Ixan. Aguanta. Susurraba mientras miraba por la ventana. Parecía que el camino no tenía fin. Como pudimos, llegamos al campamento, donde quedaba parte del equipo. No había tiempo para explicaciones. Corrí a la carpa médica, donde teníamos una mesa de operaciones muy rudimentaria, y ordené que prepararan todo para una cirugía urgente. Había que extraer la bala o confirmar que había salido, revisar posibles daños internos y tratar de salvar a Ixan. Julie me asistía, el Dr. Pak y Ada ayudaban con los medicamentos y los sueros. Min-yeok estaba cerca, con los brazos cruzados, pálido pero con semblante sereno. Apenas registraba su presencia, completamente centrada en las maniobras. Al abrir la herida, descubrí que la bala, por suerte, no había alcanzado el corazón ni el hígado, aunque pasó peligrosamente cerca. El problema era la pérdida masiva de sangre. Necesité toda mi destreza para suturar los vasos dañados y reacomodar un fragmento de hueso destrozado. Maldita sea, era una verdadera cirugía de combate, para la que, sinceramente, no estaba preparada al 100%. Pero no tenía opción. La operación duró más de 2 horas. En un momento, me invadió la desesperanza, parecía que era en vano, que ya estaba al otro lado. Pero no me permití rendirme. Julie no dejaba de darme ánimos, y el Dr. Pak sostenía el suero, controlando la presión de Ixan. Finalmente, terminamos el procedimiento, logrando estabilizar al herido. Su corazón seguía latiendo, aunque débilmente. Me recosté en la silla, secándome el sudor de la frente. Hicimos todo lo que pudimos, dije a Julie. Ella asintió. Ahora depende de su cuerpo y de la suerte, añadió, agotada. Me levanté y salí de la carpa, con las piernas temblorosas. La noche estaba sin luna, solo una lámpara débil iluminaba la entrada. Gente del campamento me miraba con preocupación, todos esperaban que dijera algo. Solo dije brevemente, vive, pero está muy grave. Entonces Min-yeok se me acercó. Sentí un nudo en el pecho. Me preguntó en voz baja, ¿podemos hablar a solas? Asentí. Nos alejamos un poco, a la sombra de un camión. Ahí se detuvo, me miró de arriba abajo. Creo que estaba cubierta de sangre de Ixan, aunque había logrado limpiarme un poco. ¿Estás bien? Preguntó, y percibí genuina preocupación en su voz. Solo agotada, respondí, levantando la mirada. ¿Y los demás? ¿Están todos vivos? Sí. Solo Ixan está gravemente herido. Otro soldado tiene una leve conmoción. Tu Julie salió con algunos rasguños. ¿Estás preocupada? Por supuesto, suspiré. Perdimos el camión con las vacunas. Casi morimos. Joder, todo salió mal. No pude contener las lágrimas. Todo el dolor, el miedo, la desesperación me golpearon de golpe. No había dormido en un día, sobreviví a un tiroteo, a una cirugía. Min-yeok me miraba con los labios apretados. De pronto, dijo en voz baja, ¿quieres que te abrace? Esas palabras, dichas casi en un susurro, derrumbaron la última barrera. Asentí, y él, con cuidado, como temiendo herirme aún más, me atrajo hacia su pecho. Sentí sus brazos fuertes, su torso ancho. El olor a sudor, pólvora y tabaco se mezclaba con su aroma natural. Y, por alguna razón, en ese olor encontré salvación. Dejé salir las lágrimas, sollozando contra su hombro. Nos quedamos así hasta que mis sollozos cesaron.
podía oír su corazón. Latía rápido, nervioso, quizá tampoco estaba acostumbrado a tanta cercanía. Pero no se apartó, al contrario, me acariciaba suavemente la espalda, como diciendo, todo va a estar bien. En ese momento sentí que por fin podía liberar el dolor, compartirlo con alguien que entendía. Pasaron unos minutos antes de que me apartara, limpiándome las mejillas mojadas con timidez. Perdón. No debería. SHHH, me interrumpió, mirándome a los ojos. Está bien. Solo. No quiero que te rompas bajo todo este peso. La gente te necesita. Miré su rostro, iluminado por la luz tenue de los faroles del campamento, y sentí un deseo irreprimible. Como si algo más fuerte que el cansancio me atrajera a ese hombre. Veía la preocupación en sus ojos, y a la vez una calidez profunda. Tenía en la punta de la lengua la pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué significan estos sentimientos? Pero no alcancé a formularla, se oyeron pasos y Julie apareció en la luz, llamándonos. Tuvimos que volver a ser colegas profesionales. Nos separamos como si nada hubiera ocurrido. Jaime, rápido. Ixan está peor, hay que revisar su presión, gritó Julie. Voy. Respondí, lanzando una rápida mirada a Minjeok. Él asintió brevemente, haciéndome entender que había comprendido todo. La escena se cortó, dejándome con el corazón temblando. Los días siguientes estuvieron llenos de las secuelas de nuestro fracaso. Perdimos un cargamento entero de vacunas, y además murieron 2 voluntarios. Resultó que el conductor del segundo coche no logró salir del camión en llamas. El ambiente en el campamento era opresivo. Los habitantes locales, que esperaban la vacunación, quedaron vulnerables. Y la epidemia seguía cobrando vidas. Pero entre todo ese infierno hubo pequeños rayos de esperanza. Primero, Ixan comenzó a mejorar. Yo, Julie y Ada lo trajimos de vuelta del borde de la muerte. Incluso abrió los ojos y sonrió débilmente al ver a Minjeok. Él no mostró muchas emociones en público, pero me pareció que sintió un enorme alivio al ver a su compañero consciente. En segundo lugar, logró llegar al campamento una gran caravana con alimentos y medicamentos desde otra región. De eso teníamos que agradecer a Harem, mi prima periodista. Ella publicó en redes sociales y la operación duró más de 2 horas. En un momento, me invadió la desesperanza, parecía que era en vano, que ya estaba al otro lado. Pero no me permití rendirme. Julie no dejaba de darme ánimos, y el Dr. Pack sostenía el suero, controlando la presión de Ixan. Finalmente, terminamos el procedimiento, logrando estabilizar al herido. Su corazón seguía latiendo, aunque débilmente. Me recosté en la silla, secándome el sudor de la frente. Hicimos todo lo que pudimos, dije a Julie. Ella asintió. Ahora depende de su cuerpo y de la suerte, añadió, agotada. Me levanté y salí de la carpa, con las piernas temblorosas. La noche estaba sin luna, solo una lámpara débil iluminaba la entrada. Gente del campamento me miraba con preocupación, todos esperaban que dijera algo. Solo dije brevemente, vive, pero está muy grave. Entonces Minjeok se me acercó. Sentí un nudo en el pecho. Me preguntó en voz baja, ¿podemos hablar a solas? Asentí. Nos alejamos un poco, a la sombra de un camión. Ahí se detuvo, me miró de arriba abajo. Creo que estaba cubierta de sangre de Ixan, aunque había logrado limpiarme un poco. ¿Estás bien? Preguntó, y percibí genuina preocupación en su voz. Solo agotada, respondí, levantando la mirada. ¿Y los demás? ¿Están todos vivos? Sí. Solo Ixan está gravemente herido. Otro soldado tiene una leve conmoción. Tu Julie salió con algunos rasguños. ¿Estás preocupada? Por supuesto, suspiré.
Perdimos el camión con las vacunas. Casi morimos. Joder, todo salió mal. No pude contener las lágrimas. Todo el dolor, el miedo, la desesperación me golpearon de golpe. No había dormido en un día, sobreviví a un tiroteo, a una cirugía. Min Yeok me miraba con los labios apretados. De pronto, dijo en voz baja, ¿quieres que te abrace? Esas palabras, dichas casi en un susurro, derrumbaron la última barrera. Asentí, y él, con cuidado, como temiendo herirme aún más, me atrajo hacia su pecho. Sentí sus brazos fuertes, su torso ancho. El olor a sudor, pólvora y tabaco se mezclaba con su aroma natural. Y, por alguna razón, en ese olor encontré salvación. Dejé salir las lágrimas, sollozando contra su hombro. Nos quedamos así hasta que mis sollozos cesaron. Podía oír su corazón. Latía rápido, nervioso, quizá tampoco estaba acostumbrado a tanta cercanía. Pero no se apartó, al contrario, me acariciaba suavemente la espalda, como diciendo, todo va a estar bien. En ese momento sentí que por fin podía liberar el dolor, compartirlo con alguien que entendía. Pasaron unos minutos antes de que me apartara, limpiándome las mejillas mojadas con timidez. Perdón. No debería. SHHH, me interrumpió, mirándome a los ojos. Está bien. Solo. No quiero que te rompas bajo todo este peso. La gente te necesita. Miré su rostro, iluminado por la luz tenue de los faroles del campamento, y sentí un deseo irreprimible. Como si algo más fuerte que el cansancio me atrajera a ese hombre. Veía la preocupación en sus ojos, y a la vez una calidez profunda. Tenía en la punta de la lengua la pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué significan estos sentimientos? Pero no alcancé a formularla, se oyeron pasos y Julie apareció en la luz, llamándonos. Tuvimos que volver a ser colegas profesionales. Nos separamos como si nada hubiera ocurrido. Jaime, rápido. Ixan está peor, hay que revisar su presión, gritó Julie. Voy. Respondí, lanzando una rápida mirada a Min Yeok. Él asintió brevemente, haciéndome entender que había comprendido todo. La escena se cortó, dejándome con el corazón temblando. Los días siguientes estuvieron llenos de las secuelas de nuestro fracaso. Perdimos un cargamento entero de vacunas, y además murieron 2 voluntarios. Resultó que el conductor del segundo coche no logró salir del camión en llamas. El ambiente en el campamento era opresivo. Los habitantes locales, que esperaban la vacunación, quedaron vulnerables. Y la epidemia seguía cobrando vidas. Pero entre todo ese infierno hubo pequeños rayos de esperanza. Primero, Ixan comenzó a mejorar. Yo, Julie y Ada lo trajimos de vuelta del borde de la muerte. Incluso abrió los ojos y sonrió débilmente al ver a Min Yeok. Él no mostró muchas emociones en público, pero me pareció que sintió un enorme alivio al ver a su compañero consciente. En segundo lugar, logró llegar al campamento una gran caravana con alimentos y medicamentos desde otra región. De eso teníamos que agradecer a Harem, mi prima periodista. Ella publicó en redes sociales y en un pequeño medio extranjero un llamado de auxilio, denunciando la crisis humanitaria. La gente respondió, recogió fondos, y pronto parte del cargamento llegó hasta nosotros. Al menos las reservas de medicina se reabastecieron. Aún así, yo misma me sentía abrumada. Las noches eran un desfile de pesadillas, bandidos persiguiéndome, el camión ardiendo frente a mis ojos. Durante el día me consumía el trabajo y la incertidumbre sobre qué hacer ahora. Una tarde decidí salir unos metros del campamento para estar sola. Le dije a Julie que necesitaba aire. Tomé una linterna y me alejé hasta unos arbustos. Sabía que no era seguro, pero necesitaba estar a solas con mis pensamientos. Me quedé allí, mirando el cielo rojo del atardecer. De pronto oí pasos familiares a mis espaldas. Me giré,
Era Minyeok. Evidentemente me había seguido para asegurarse de que no me metiera en problemas. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó, escaneando el entorno. ¿No tienes miedo? Tal vez sí, respondí con sinceridad. Pero estoy cansada. Quiero recordar, aunque sea un minuto, que existe el cielo, aunque esté teñido de sangre. Eres extraña, sonrió. Pero te entiendo. Yo también salgo a veces para escuchar el silencio. Guardamos silencio, de pie uno junto al otro, mirando el ocaso. Luego, él tocó mi hombro. Jaime, quiero decirte algo. No sé cómo expresarlo. Tal vez sea una locura sentir algo en un lugar como este. Pero lo que siento estando contigo es demasiado real para ignorarlo. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre. Sin doctorazón, sin formalidades. Sentí que el rostro me ardía. Yo también siento algo parecido, susurré. Pero tengo miedo de enamorarme y sufrir aún más cuando llegue la desgracia. No quiero repetir tu pasado. Ni el mío. Se acercó, tomó mi mano entre las suyas. Sí, ambos hemos perdido mucho. Pero mientras respiremos, debemos vivir. Ya no puedo fingir que eres solo alguien a quien debo proteger. Dio un paso hacia adelante y nuestros rostros quedaron muy cerca. Supe que estaba a punto de besarme y el corazón se me agitó. Ambos respirábamos con dificultad. Su mano se deslizó hasta mi nuca, sus dedos recorrieron mi cabello con suavidad. Cerré los ojos, entregándome a esa atracción. Sus labios tocaron los míos, con cuidado, casi con timidez, como temiendo hacerme daño. Le respondí, y en ese instante el tiempo se detuvo. Sentía mi corazón latir como si quisiera salirse del pecho y entregarse por completo. Mi linterna cayó de mis manos y se apagó, pero no importaba, nos envolvió la oscuridad y nos besamos como si quisiéramos conservar ese momento para siempre, en un lugar donde cada día podía ser el último. Al fin nos separamos, respirando con dificultad. En los ojos de Minyeok vi una determinación ardiente. No sé qué pasará mañana, susurró. Pero al menos hoy, deberíamos darnos una oportunidad de ser felices. Estoy de acuerdo, respondí, apoyando mi cabeza en su pecho. Desde ese beso todo cambió. Éramos como aliados secretos, comprendiéndonos sin palabras. Claro, no hacíamos público nuestro vínculo. El campamento estaba lleno de gente y ese tipo de romances no se veían con buenos ojos. Pero entre nosotros creció una pasión silenciosa, cargada de ternura y miedo a perdernos. Una noche, cuando todos dormían y el campamento estaba en silencio, no podía conciliar el sueño. El pensamiento de Minyeok no me dejaba tranquila. Salí de la tienda, fingiendo que iba por agua. Entonces vi su silueta, estaba en el puesto de vigilancia, reemplazando a uno de los soldados. Al verme, frunció el ceño un segundo, como queriendo decir, ¿otra vez tú? ¿Más riesgos? Pero me acerqué lentamente y toqué su mano. No puedo dormir, le confesé en voz baja. ¿Puedo quedarme contigo un rato? Él asintió y me condujo hacia una pequeña tienda que los soldados usaban para descansar por turnos durante la noche, mientras uno de ellos montaba guardia. Dentro solo había una linterna a pilas, algunos sacos de dormir y cajas con equipo. En cuanto quedamos solos allí, sentí como mi pulso se aceleraba. Nos sentamos sobre los sacos apilados. Minyeok pasó la palma de su mano por mi mejilla y cerré los ojos sin querer, entregándome al calor de su caricia. En nuestra situación, cualquier sonido fuerte podía atraer atención, pero el silencio decía más que las palabras. Sentí cómo se inclinaba con cuidado, y nuestros labios se unieron en un beso, ya no tan cauteloso como la primera vez. En él hervía una energía contenida, la ansiedad acumulada, la pasión que tanto tiempo nos habíamos prohibido. Temblaba, aferrándome a la tela de su camisa.
Sentía sus manos recorrer mis hombros, mi espalda, mi cintura, como si quisiera memorizar cada línea de mi cuerpo. Yo también respondía, susurrando su nombre. La angustia se desvanecía, reemplazada por la sensación de que, en este lugar lleno de dolor y muerte, habíamos encontrado el único hilo vivo, el uno al otro. ¿Estás segura?, preguntó, separándose un poco y mirándome a los ojos con ternura. ¿Y si realmente no lo necesitas? Lo necesito, respondí. Quiero sentir que aún estamos vivos, que aún podemos amar. Y mañana. Que sea lo que tenga que ser. Sus ojos brillaron, y leí en ellos una respuesta sin palabras. Nos fundimos en un abrazo. Me quité la chaqueta ligera, él comenzó a desabrocharse el chaleco antibalas y el uniforme. Los movimientos eran torpes, apresurados por la estrechez de la tienda y la urgencia del momento, pero eso solo intensificaba todo. Sentía como cada célula de mi cuerpo anhelaba el calor, la ternura. Fue delicado, cuidadoso, como si temiera hacerme daño. Pero yo le respondía con pasión, ansiosa por perderme en esas sensaciones. En la penumbra nos encontrábamos el uno al otro, ahogando suspiros y gemidos para no delatarnos. Era una mezcla de realidad cruda, el olor del lubricante de armas, el sabor del miedo, el suelo de lona bajo nuestros sacos y ternura primitiva de dos personas robando unos minutos a un mundo brutal. Cuando todo terminó, yacíamos uno junto al otro, intentando recuperar el aliento. Miñuk acarició mi cabello con una delicadeza que parecía temer romper el momento, como si no creyera que fuera real. Estaba agotada, pero dentro de mí florecía algo que hacía mucho no sentía, cercanía y la certeza de que le importaba de verdad. No por lo que hacía, sino por quien yo era. No puedo prometerte un cuento de hadas, susurró, apretando mis manos contra su pecho. Aquí solo hay verdad, cada día puede ser el último. No quiero un cuento, respondí, apoyando mi frente en su hombro. Quiero estar contigo. Aunque sea solo en estos minutos. Me besó en la sien, y por un instante quedé paralizada por una felicidad profunda, absurda, pero real. Minutos después nos vestimos apresuradamente, él debía volver a su puesto, y yo, a mi catre, antes de que alguien sospechara. Al despedirnos, cruzamos una mirada que decía, esto no se ha acabado. Pero el mundo decidió que no tendríamos paz. Llegó información de que una de las grandes bandas armadas planeaba atacar nuestro campamento, pues decían que estábamos interfiriendo en su control sobre la... Salí corriendo, sintiendo las balas silbar sobre mi cabeza. 2 voluntarios se acercaron con extintores, y luchamos desesperadamente por apagar las llamas. De pronto, estalló una fuerte explosión, parecía que había detonado una trampa casera colocada por los soldados en el acceso. La camioneta de los bandidos voló por los aires, algunos cayeron al suelo. Pero otros seguían disparando. El campamento estaba cubierto de humo, gritos y pánico. En una esquina, alguien encendió un camión e intentaba embestir nuestra cerca. Comenzó otro tiroteo. Apreté el extintor con fuerza, apagando las llamas mientras los voluntarios sacaban los medicamentos restantes y los llevaban lejos. Otra explosión, estruendo, mis oídos zumbaban. Caí de rodillas, aturdida. La vista se nubló. Debo levantarme. Las balas siguen silbando. Debo correr a cubrirme. Pero no puedo dejar. Y entonces, entre el humo, surgió la silueta de Miñuk, cubierto de polvo y hollín, con un arma al hombro. Me vio, Jaemi. Aquí. Rápido. Me levanté, di un paso hacia él, pero de repente sentí un dolor agudo en el hombro, como si una aguja ardiente me atravesara. ¿Una bala? ¿De lado a lado? La vista se oscureció, me tambaleé y caí. Todo sucedía en cámara lenta. Miñuk corrió hacia mí, disparando hacia un lado. «Mierda, resiste», escuché su voz mientras me alzaba en brazos.
El dolor se intensificó, solté un grito. Me llevó corriendo a la carpa donde teníamos el punto de curaciones. Temblaba, y en mi mente solo una idea: me dispararon. ¿Estoy muriendo? No, no quiero morir. No quiero dejar a Minyuk ni a esta gente. Me colocó con cuidado en una camilla. El doctor Park se acercó corriendo, miró la herida. ¿La bala quedó adentro o salió? No lo sé, hay que revisar, respondió Minyuk, claramente en pánico. Jaemi, ¿me oyes? Asentí, apretando los dientes por el dolor. El hombro latía y ardía, la sangre fluía. El doctor Park cortó mi camisa rápidamente, examinando la herida. Todo el campamento resonaba con disparos, pero yo solo escuchaba mi respiración y la voz de Minyuk. Parece que la bala salió, dijo el doctor Park. Torniquete, compresa. Hay que detener la hemorragia. Minyuk agarró una venda, la presionó contra la herida. Gemí, mi cuerpo se estremeció por un espasmo. El ruido en mi cabeza era ensordecedor, pero vi su mirada llena de miedo. Aguanta, mi amor, susurró, pese al caos exterior. Mientras el doctor trabajaba en mi herida, iba perdiendo el conocimiento. La imagen se desdibujaba. Antes de desmayarme, me pareció ver de nuevo el rostro de Minyuk, distorsionado por el dolor. Me decía algo, pero ya no podía entender las palabras. La luz se apagaba. Me despertó el sonido de gotas cayendo en un recipiente de plástico. Abrí los ojos, recuperando la conciencia lentamente. Me dolía la cabeza, tenía la boca seca y el hombro ardía como fuego. Intenté moverme, pero solté un quejido de dolor. Tranquila, escuché una voz familiar. Mi vista se enfocó en Julie, sentada a mi lado. ¿Estás a salvo? Logramos volver con ayuda. Parpadeé, sin entender. ¿Volvimos? ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Julie suspiró. 3 días. Tenías fiebre alta y perdiste mucha sangre. Pero el doctor Park logró estabilizarte. Luego vinimos con el grupo de la ONU. Repelieron el ataque de los bandidos, muchos huyeron. Todos ustedes sobrevivieron, aunque el campamento sufrió daños. 3 días. Intenté incorporarme, pero gemí otra vez. Julie me ayudó a recostarme con cuidado. El corazón me dio un vuelco, ¿y Minyuk? ¿Dónde está? Logré preguntar. El rostro de Julie se iluminó con una sonrisa suave. Está aquí, cerca. No quiso alejarse de ti, pero también resultó herido en una pierna. Ahora está en la carpa de al lado. Se recupera, pero aún no puede caminar. Lágrimas de alivio llenaron mis ojos. Estoy viva, él también, eso era lo más importante. Los recuerdos del tiroteo, de la herida, regresaron con fuerza, pero por fin podía respirar. Habíamos vencido, no a los enemigos, sino a la muerte que traían consigo. Un par de horas después, el doctor Park vino a revisar mi herida. Dijo que, aunque aún era peligroso, había buenas posibilidades de recuperación si no me exigía demasiado. Entonces le pedí que me ayudaran a ver a Minyuk. Al principio me disuadieron, pero insistí. Con la ayuda de Julie, llegué a la carpa vecina, soportando el ardor en el hombro. Allí, entre soldados acostados en catres, vi una figura familiar. Minyuk levantó la cabeza y, al verme, abrió los ojos con asombro. Jaemi. Pronunció, con alivio y alegría en su voz. ¿Te levantaste? Sí, respondí, acercándome y arrodillándome a su lado. Me dijeron que también estás herido. ¿Cómo está la pierna? Soportable, frunció el ceño. Lo importante es que estás viva. Me volví loco pensando que... Se detuvo, sin encontrar palabras. Bajé la mirada, sollozando, perdón por hacerte sufrir.
Él levantó la mano y tocó suavemente mi mejilla. Al principio me estremecí por el dolor en el hombro, pero luego, superándolo, me incliné hacia él. Nuestras frentes se tocaron y respiramos al unísono. Sentí que esto no era el final de nuestras pruebas, pero estábamos juntos, y eso nos daba fuerza para seguir. Me alegra volver a ver tus ojos, susurró. A mí también, sonreí entre lágrimas. Así, tomados de la mano, comprendimos que, sin importar lo que pasara alrededor, nuestro amor se había convertido en un hilo salvador, y no lo dejaríamos romper. Nos habíamos encontrado en la oscuridad más profunda. Pasaron 2 semanas más. Durante ese tiempo, los bandidos, debilitados por nuestra resistencia y la intervención de la ONU, dejaron de amenazar directamente el campamento. La situación política seguía inestable, pero poco a poco se perfilaba un cierto equilibrio. Alas Blancas decidió redistribuir los recursos para continuar su labor, ya sin una amenaza constante. Me recuperaba, con el hombro vendado y un dolor agudo al moverme, pero ya podía realizar procedimientos sencillos. Minyuk sanaba más rápido, aunque su herida era más grave, la bala pasó cerca del hueso de la pierna. Gracias al trabajo conjunto del equipo médico, incluyendo a Julie, pudo ponerse de pie con muletas. Éramos como una pareja de inválidos, bromeábamos diciendo que ahora debíamos cuidarnos más que nunca. Un día, mientras ingresaba datos en la tableta debíamos llevar control de los medicamentos, Minyuk apareció en la carpa apoyado en su muleta. Sonreí al ver su torpeza y le ofrecí una silla. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Mejor, respondió sentándose. Quería contarte algo. Incliné la cabeza, mirándolo a los ojos. ¿Sí? Él dudó un momento. Nos han transferido. Nuestro equipo debe partir en una semana a otra región, donde hay que rescatar rehenes. No puedo negarme a la orden. Es mi trabajo. El corazón se me encogió. Claro que entendía que tarde o temprano se iría a otra misión. Pero escucharlo tan de repente dolió. Aún tenía la esperanza de que tendríamos más tiempo. ¿Cuándo planeas volver?, pregunté en voz baja. No lo sé, admitió. Quizás en un mes, o quizás más tarde. Hay demasiadas incógnitas. Pero quiero que sepas, no te abandono. Si quieres, cuando termine tu misión aquí, puedes venir conmigo. Oh. Encontraremos la manera de estar juntos. Comprendí que no teníamos garantías. Ninguna. Él vive en un mundo de riesgos constantes. Yo también arriesgo la vida trabajando en Alas Blancas. Pero, ¿se puede proteger uno del destino? Miré mi vendaje y respondí, me necesitan aquí unos meses más, para ayudar a reconstruir la clínica local, organizar el suministro de medicinas. Pero después, si la situación lo permite. Suspiré, sin encontrar palabras que expresaran todo lo que sentía. Él tocó mi mano, esperaré. Sí, suena ridículo, esperar en nuestro mundo, donde cada minuto puede ser el último. Pero sé que quiero vivir, no solo luchar. Y vivir significa volver a ti. Cubrí su palma con la mía, el corazón se me apretaba por la emoción. Sabía que no era fácil tomar esta decisión, pero ambos elegimos caminos donde no hay lugar para una vida familiar tranquila. Al menos por ahora. Pero al menos podemos intentarlo. 2 meses después del asalto, el campamento se fortaleció en general. Un nuevo envío de medicinas y la ayuda de los patrocinadores permitieron construir una infraestructura más sólida. La epidemia de cólera disminuyó, y el Dr. Pack decía que habíamos salvado cientos de vidas. Julie volvió de la zona segura y ayudaba a tiempo completo. Los grupos enemigos casi no aparecían, al menos cerca. Habíamos ganado, aunque fuera una pequeña pero importante victoria. Minyuk se fue con su equipo una semana después de que supe del traslado. La noche antes de partir,
pasamos mucho tiempo juntos bajo aquella misma carpa donde una vez nos confesamos nuestro amor. Mi hombro sanaba y su pierna aún dolía, pero nos reíamos compartiendo planes. Me iré, decía él, y te escribiré, aunque sea a través de intermediarios, cuando pueda. Y tú escríbeme a cualquier punto de contacto donde esté. Está bien, sonreí con lágrimas en los ojos, pero no ignores mis cartas. Cuando su auto desapareció en la distancia, me quedé allí, apretando contra mi pecho el pañuelo que me dejó de recuerdo. Sentía algo extraño, nos habíamos despedido, pero al mismo tiempo nos habíamos encontrado. Algún día, si las estrellas se alinean, volveremos a encontrarnos, quizás ya no en un lugar tan sangriento. Caminábamos tangencialmente al corazón, equilibrando vida y muerte, amor y dolor, esperanza y desesperación, pero encontramos lo que buscábamos, sentimientos sinceros. Ahora, terminando mi diario, llevaba notas cortas para no enloquecer en este infierno de guerra. Releo las líneas, Minhyuk. Quien me hizo creer que incluso bajo balas y explosiones hay lugar para el amor. No sé cómo será mi destino, pero estoy lista para esperar y luchar. Porque este amor me enseñó a no temer vivir, con emociones, lágrimas, pasión y la fe de que algún día construiremos un mundo donde no habrá que arriesgar la vida por deber médico o misiones de rescate. Y por ahora, sigo aquí, en las tiendas de alas blancas, mirando el cielo y recordando cómo ardían sus ojos esa noche. Donde quiera que esté, quiero que sienta mi apoyo. Caminamos este sendero, tocándonos tangencialmente, dejando en nuestros corazones huellas que nunca se borrarán.